El día que descubrí que mi hermano vendió la casa de nuestros padres sin avisarme empezó como cualquier otro sábado tranquilo. No hubo señales dramáticas, ni una llamada extraña, ni siquiera un presentimiento raro. Simplemente decidí pasar por la casa. Hacía unos 3 meses que no iba. No porque no quisiera, sino porque cada vez que entraba sentía una mezcla extraña de nostalgia y silencio. Era como caminar dentro de una fotografía vieja. Pero esa mañana tenía tiempo libre, así que manejé hasta el barrio donde crecimos. El trayecto me lo sabía de memoria. Doblar en la panadería que llevaba 30 años en la esquina, pasar frente a la escuela primaria donde estudiamos mi hermano y yo, cruzar el parque donde mi padre nos enseñó a andar en bicicleta. Todo seguía igual. O al menos eso pensé. Cuando doblé la última esquina y vi la casa, lo primero que me llamó la atención fue un auto que nunca había visto. Estaba estacionado justo frente al garaje. Un sedán gris bastante nuevo. Me quedé unos segundos dentro del coche observándolo. Pensé que quizá algún vecino lo había dejado ahí. Apagué el motor, agarré las llaves y caminé hacia la puerta como había hecho cientos de veces en mi vida. La casa parecía igual. El mismo portón blanco. El mismo limonero que mi madre había plantado cuando yo tenía 7 años. El mismo buzón metálico que mi padre arreglaba cada vez que el viento lo doblaba. Metí la llave en la cerradura. Pero la llave no entró. Pensé que quizá la estaba poniendo mal. Probé otra vez. Nada. La giré un poco. No encajaba. En ese momento sentí esa pequeña incomodidad que aparece cuando algo cotidiano deja de funcionar como debería. Volví a intentarlo. Nada. Entonces noté algo. La cerradura no era la misma. Alguien la había cambiado. Retrocedí un paso. Miré la puerta con más atención. El timbre también era nuevo. Ahí fue cuando empecé a sentir algo raro en el estómago. Toqué el timbre. Durante unos segundos no pasó nada. Después escuché pasos dentro de la casa. Pasos que no reconocía. La puerta se abrió. Una mujer que nunca había visto estaba parada frente a mí. Tendría unos 40 años, quizás un poco menos. Llevaba una camiseta azul y sostenía un trapo de limpieza en la mano. Me miró con una expresión educada, pero confundida. Sí. Yo tardé un segundo en responder. Porque mi cerebro todavía estaba intentando entender lo que estaba pasando. Hola, dije. Creo que hay un error. Ella inclinó un poco la cabeza. ¿Perdón? Señalé la casa con la mano. Yo, vivo aquí. La mujer frunció el ceño. No parecía molesta. Parecía genuinamente confundida. No, dijo lentamente. Nosotros compramos esta casa hace 2 semanas. Durante un par de segundos ninguno de los dos dijo nada. Las palabras simplemente quedaron flotando entre nosotros. ¿Cómo que la compraron? Pregunté. Ella señaló hacia atrás. La compramos a través de una inmobiliaria. Todo fue bastante rápido. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Debe haber un error, dije. La mujer dudó un momento. Luego sacó su teléfono. Abrió una foto. Me mostró un documento. Era la escritura. No soy abogado ni nada parecido, pero reconocí mi dirección inmediatamente. La dirección de la casa donde crecí. Y abajo, en el nombre del vendedor, estaba escrito algo que me hizo sentir un golpe en el pecho. Marcos Herrera. Mi hermano. Me quedé mirando el documento varios segundos. La mujer empezó a incomodarse. ¿Está todo bien? No respondí. Volví a mirar la casa. El pasillo. La ventana del comedor. El lugar donde siempre estaba el sillón de mi padre. ¿Cuándo dijo que compraron la casa? Pregunté. Hace 3 semanas, respondió. 3 semanas. 3 semanas. Mi cabeza empezó a hacer cuentas. 3 semanas atrás yo había hablado con Marcos por teléfono. Habíamos hablado de cosas completamente normales. Del trabajo. Del clima. Incluso de la casa. Recuerdo que me dijo algo como: tuve que pagar al jardinero porque el patio estaba hecho un desastre. Yo le transferí dinero esa misma noche. Como siempre.
¿Te estás seguro de que todo está bien? Preguntó la mujer otra vez. Sí, mentí. Respiré hondo. Y disculpe por molestar. Ella asintió con una sonrisa nerviosa y cerró la puerta. Me quedé parado en la vereda, mirando la casa. Mi casa. Bueno. La casa de mis padres. La casa donde mi madre cocinaba los domingos. Donde mi padre escuchaba la radio mientras arreglaba cosas en el garaje. Donde mi hermano y yo peleábamos por el control remoto. Y aparentemente, ya no era nuestra. Me senté en el borde de la vereda. No sabía exactamente qué estaba sintiendo. No era solo sorpresa. Era algo más profundo. Algo que todavía no tenía nombre. Saqué el teléfono del bolsillo. Busqué el contacto de Marcos. Mi hermano mayor. El mismo que, según ese documento, había vendido la casa de nuestros padres. Durante unos segundos dudé si llamar. Porque había una parte de mí que todavía esperaba que todo fuera un malentendido. Que existiera alguna explicación lógica. Algo administrativo. Un error. Pero otra parte de mí ya empezaba a sospechar algo peor. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó. Una vez. 2 veces. 3. Marcos contestó con su tono habitual. Relajado. Como si fuera una tarde cualquiera. ¿Qué pasa, hermano? Miré la casa una vez más antes de hablar. Y pregunté algo que nunca imaginé tener que preguntar. Marcos, ¿vendiste la casa de mamá y papá? Del otro lado de la línea hubo silencio. Un silencio corto. Pero lo suficientemente largo como para que todo dentro de mí empezara a hundirse. Porque ese silencio no era de sorpresa. Era de alguien que acababa de ser descubierto. El silencio al otro lado del teléfono duró apenas unos segundos. Pero fueron suficientes. Suficientes para que algo dentro de mí empezara a acomodar piezas que hasta ese momento no tenían sentido. Cuando Marcos volvió a hablar, su tono no sonaba sorprendido. Sonaba cansado. Pensé que te ibas a enterar más tarde. Sentí que algo me subía desde el pecho hasta la garganta. ¿Cómo que más tarde? Marcos suspiró. Mira, iba a llamarte. Esa frase, curiosamente, me molestó más que cualquier otra cosa. Iba a llamarte. Como si fuera una tarea pendiente. Como pagar una factura. Estoy parado frente a la casa, le dije. Una mujer acaba de abrir la puerta y me dijo que la compraron hace 2 semanas. Del otro lado volvió el silencio. Esta vez un poco más largo. Sí, dijo finalmente. La vendí. No hubo disculpa. No hubo explicación inmediata. Solo esa frase corta. La vendí. Me quedé mirando el limonero del patio delantero. Mi madre lo había plantado un domingo por la tarde. Recuerdo perfectamente porque ese día me obligó a sostener la manguera mientras ella cavaba el pozo. La casa era de los dos, dije. Marco soltó un pequeño suspiro, como si estuviéramos discutiendo algo menor. Era un problema, Julián. Cuando alguien usa la palabra problema para hablar de la casa donde creciste, algo dentro de vos se rompe un poco. ¿Un problema? Sí, dijo. Nadie vivía ahí. Había que mantenerla. Los impuestos, el jardín, arreglos. Yo pagaba la mitad. Sí, ya sé. Entonces explícame cómo es que decidiste venderla sin siquiera avisarme. Marcos tardó unos segundos en responder. Porque siempre decías que no. Eso me dejó descolocado. ¿Perdón? Y cada vez que mencionaba venderla, te ponía sentimental. Sentimental. La palabra me cayó como una piedra. Era la casa de nuestros padres, Marcos. Justamente, respondió. Ya no están. No supe qué decir por un momento. Había una frialdad en su tono que no reconocía. ¿Y pensaste que la solución era venderla a escondidas? No fue a escondidas. Solté una pequeña risa incrédula. Estoy enterándome por la nueva dueña, Marcos. Él guardó silencio. Después dijo algo que hizo que mi estómago se cerrara. Legalmente podía hacerlo. Sentí como si la conversación hubiera cambiado de idioma.
¿Cómo que podías hacerlo? Tengo el poder notarial de la casa. La frase me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué poder notarial? El que firmaron mamá y papá hace años. Intenté recordar. Sabía que en algún momento habían hecho papeles para organizar cosas después de su muerte. Pero nunca presté demasiada atención. Ese poder me permite administrar la propiedad, continuó Marcos. Incluyendo venderla. Administrar no es lo mismo que venderla sin decirme nada. Bueno, ahora ya está vendida. La naturalidad con la que dijo esa frase me dejó helado. ¿Y el dinero? Hubo una pausa. ¿Qué pasa con el dinero? Preguntó él. Marcos, dije lentamente. Era la casa de los dos. Sí. Entonces espero que no me estés diciendo que también decidiste qué hacer con todo el dinero. El silencio esta vez fue diferente. Más incómodo. Más pesado. Una parte ya la usé, dijo finalmente. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo que la usaste? Tenía algunas deudas. ¿Deudas? Sí. Cerré los ojos un momento. ¿Y pagaste esas deudas con la casa de mamá y papá? No dramatices, respondió. Era dinero que estaba ahí. Esa frase me atravesó. Dinero que estaba ahí. Para él, aparentemente, eso era todo lo que era la casa. Dinero. ¿Cuánto fue la venta? Pregunté. No importa ahora. Sí importa. Oh, Julián. ¿Cuánto? Suspiró otra vez. 220,000. La cifra me golpeó. La casa siempre había sido modesta, pero el barrio había subido mucho de valor en los últimos años. ¿Y ya gastaste parte? Una parte. ¿Cuánto es una parte? Y 30,000. 30,000. Me quedé mirando la puerta de la casa. La misma puerta donde mi padre solía apoyarse para fumar después de cenar. ¿Y en qué? Marcos dudó. Varias cosas. Y decímelo. Pagué unas tarjetas, y di el enganche para un departamento. Sentí que algo dentro de mí finalmente se quebraba. ¿Compraste un departamento? Sí. ¿Con el dinero de la casa? Bueno, técnicamente comparte. La manera en que lo decía, como si estuviéramos hablando de algo perfectamente razonable, me resultaba casi irreal. Y en todo ese proceso, dije, ¿nunca se te ocurrió llamarme? Ya te dije que lo iba a hacer. ¿Cuándo? No respondió. ¿Después de gastar el dinero? Silencio. ¿Después de mudarte? Más silencio. En ese momento escuché el sonido de una puerta abriéndose detrás de mí. La nueva dueña salió al porche. Estaba regando unas plantas. Me miró con curiosidad. Probablemente preguntándose por qué un hombre estaba sentado en la vereda hablando solo por teléfono. Estoy frente a la casa, le dije a Marcos. Hay gente viviendo ahí. Están regando las plantas de mamá. No respondió. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que hace 3 semanas me pediste dinero para pagar al jardinero. Hubo una pausa incómoda. Bueno, el jardín sí estaba hecho un desastre. Sentí una mezcla de rabia y cansancio. Marcos, vendiste la casa hace 3 semanas. Sí. Y aún así me pediste dinero para el jardín. Y no es para tanto. No es para tanto. Esa fue la frase que terminó de encender algo dentro de mí. Porque hasta ese momento todavía estaba intentando entender. Intentando encontrar lógica. Pero esa frase dejó algo claro. Para él. Todo esto realmente no era para tanto. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que no había considerado antes. Quizás la venta de la casa no había sido una decisión apresurada. Quizás llevaba meses preparándolo. Quizás. Yo había sido el único que no sabía nada. Después de esa llamada me quedé varios minutos sentado en la vereda. El teléfono todavía estaba en mi mano, pero la pantalla ya se había apagado. La nueva dueña seguía regando las plantas del jardín, moviéndose con total naturalidad por un lugar que para mí siempre había sido casi sagrado. Y lo peor de todo era que no estaba haciendo nada malo. La casa era suya. Legalmente.
Esa palabra empezó a repetirse en mi cabeza. Legalmente. Marcos la había usado como si fuera una especie de escudo. Como si eso resolviera todo. Me levanté lentamente. Caminé hasta mi coche, pero no entré. Me quedé apoyado contra la puerta, mirando la casa una vez más. Fue entonces cuando empecé a recordar cosas. Pequeños detalles. Conversaciones que en su momento parecían normales. Pero que ahora, empezaban a verse diferentes. El primer recuerdo vino de unos 8 meses atrás. Marcos me había llamado un martes por la tarde. Che, me dijo, creo que vamos a tener que hacer algo con la casa. ¿A qué te referís? Está empezando a deteriorarse. Recuerdo que me describió un montón de problemas. El techo del garaje. Una tubería que goteaba. La pintura exterior descascarándose. ¿Y cuánto va a costar arreglar todo eso? Pregunté. No sé todavía, respondió. Pero algo seguro. 2 días después me mandó un mensaje. El plomero cobró 600. Te paso tu mitad. Le transferí el dinero sin discutir. Era lo que siempre hacíamos. Dividir todo. Así funcionaban las cosas desde que nuestros padres habían muerto. Después vino lo del techo. Luego la pintura. Luego el jardinero. Siempre pequeñas cantidades. Nada exagerado. Nada sospechoso. Pero ahora, parado frente a la casa que ya no era nuestra, una pregunta empezó a tomar forma. ¿Y si muchos de esos gastos nunca existieron? Sacudí la cabeza. No quería pensar eso. Todavía no. Subí al coche. Encendí el motor. Pero en lugar de irme directo a casa, hice algo que no había planeado. Manejé hasta la inmobiliaria del barrio. Era una de esas oficinas pequeñas con grandes ventanales llenos de fotos de casas. Estacioné y entré. Un hombre joven estaba sentado detrás del escritorio. Levantó la vista y sonrió automáticamente. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Respiré hondo. Quería preguntar por una casa que vendieron hace poco. Claro. Le dije la dirección. El hombre tecleó algo en su computadora. Luego asintió. Sí, la recuerdo. Linda casa. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Quién la vendió? Marcos Herrera. Ni siquiera dudó. Ni siquiera revisó 2 veces. ¿Hace cuánto estaba en venta? El agente revisó la pantalla. Déjame ver, murmuró. Movió el mouse un poco. La publicación salió hace 4 meses. 4 meses. Sentí que algo me atravesaba. ¿4 meses? Sí. Pero la venta fue rápida. El barrio está subiendo mucho. Miré una de las fotos pegadas en el escaparate. Era la cocina de la casa. Mi madre había elegido esas baldosas después de recorrer medio Montevideo buscando algo que le gustara. ¿Quién hizo las fotos? Pregunté. Nosotros mandamos un fotógrafo. ¿El dueño estaba presente? Sí, claro. ¿Mi hermano? Sí. Sentí un pequeño mareo. 4 meses. 4 meses en los que la casa estuvo en venta. 4 meses en los que hubo visitas de compradores. 4 meses en los que Marcos nunca dijo absolutamente nada. ¿Hubo muchas visitas? Pregunté. Bastantes, respondió el agente. Es una casa muy buscada. ¿Y nunca preguntaron por el otro propietario? El hombre frunció el ceño. ¿Otro propietario? La casa era de 2 hermanos. El agente dudó un segundo. Luego dijo algo que me dejó completamente helado. En los papeles figuraba solo uno. Solo uno. En ese momento sentí algo muy claro. Esto no había sido una decisión impulsiva. No había sido un momento de desesperación. Había sido un plan. Un plan largo. Ordenado. Silencioso. ¿Todo estaba en regla? Pregunté. Sí, respondió el agente. El señor Herrera tenía un poder notarial completo sobre la propiedad. Otra vez esa frase. Poder notarial. ¿Puedo ver la publicación que hicieron? El agente giró el monitor hacia mí.
Ahí estaba. La casa. Mi casa. Fotografiada desde todos los ángulos. El jardín. La cocina. El living. Incluso la habitación de mis padres. Pero algo me llamó la atención. La casa se veía diferente. Más vacía. Más limpia. ¿Sacaron muebles para las fotos? Sí, respondió el agente. El dueño decidió despejar bastante. Eso me confundió. ¿Qué muebles? Algunos viejos. Mi mente empezó a correr. Por ejemplo, el agente miró las fotos. Vi el sofá grande del living. Sentí un pequeño golpe en el pecho. El sofá de cuero marrón. El que mi padre se negaba a tirar aunque estuviera completamente hundido. ¿Y la mesa del comedor? El agente volvió a mirar. No estaba. La mesa. La misma donde habíamos celebrado cada Navidad. Cada cumpleaños. Cada domingo. ¿Y qué pasó con esos muebles? El agente se encogió de hombros. El dueño dijo que ya no los quería. Salí de la inmobiliaria unos minutos después. El sol de la tarde empezaba a bajar. Y mientras caminaba hacia el coche, me di cuenta de algo que me produjo una sensación aún peor que la rabia. Durante 4 meses. Mientras yo pensaba que simplemente estábamos manteniendo la casa de nuestros padres. Mi hermano estaba vaciándola. Preparándola. Mostrándola. Vendiendo pedazos de nuestra historia. Y yo. Ni siquiera lo sabía. Me senté en el coche. Miré el teléfono otra vez. Había un mensaje nuevo. De Marcos. Solo una frase. Tenemos que hablar bien de esto. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Y por primera vez desde que todo había empezado, pensé algo que nunca imaginé pensar sobre mi propio hermano. Quizás el problema no era solo que hubiera vendido la casa. Quizás el verdadero problema era que Marcos había estado mintiendo durante meses. Me quedé mirando el mensaje de Marcos varios segundos. Tenemos que hablar bien de esto. La frase parecía tranquila. Casi razonable. Pero después de todo lo que acababa de descubrir, sonaba más como alguien tratando de apagar un incendio que ya se había salido de control. Guardé el teléfono en el bolsillo sin responder. Encendí el coche y empecé a manejar sin tener muy claro a dónde ir. La ciudad seguía con su ritmo normal. Gente caminando. Autos tocando bocina. Personas saliendo de cafeterías con vasos de café en la mano. Era extraño pensar que para el resto del mundo ese sábado era completamente normal. Mientras que para mí acababa de desaparecer algo que había estado ahí toda mi vida. Terminé estacionando frente a un supermercado. Ni siquiera tenía hambre. Pero necesitaba entrar a algún lugar. Necesitaba hacer algo que no fuera quedarme sentado pensando. Agarré un carrito y empecé a caminar por los pasillos sin prestar mucha atención a lo que veía. Pan. Leche. Arroz. En un momento me encontré mirando un frasco de mermelada de limón. Mi madre solía hacer mermelada con los limones del árbol del patio. Cada invierno llenaba frascos y los acomodaba en la alacena. Ese recuerdo me golpeó de repente. Porque ahora ese árbol seguía ahí. Pero el patio ya no era nuestro. Dejé el frasco en el estante y respiré hondo. Mi teléfono vibró otra vez. Era Marcos. Otra llamada. Esta vez contesté. ¿Qué? Dije, sin saludar. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar en persona. Me apoyé contra una estantería llena de galletas. Podrías haber pensado eso antes de vender la casa. Marcos suspiró. Ya sé que estás enojado. ¿Enojado? Un hombre que pasaba con su carrito me miró de reojo. Bajé un poco la voz. Marcos, acabo de salir de la inmobiliaria. Hubo un pequeño silencio. ¿Fuiste a la inmobiliaria? Sí. ¿Para qué? Para entender cómo vendiste la casa sin decirme nada. Otra pausa. Te dije que tenía el poder notarial. También me dijeron que la casa estuvo en venta 4 meses. El silencio del otro lado se volvió más pesado. Escucha, dijo finalmente, no era necesario decirte todo el proceso.
Solté una pequeña risa incrédula. ¿No era necesario? No quería discutir cada paso. Porque sabías que no estaba de acuerdo. Porque sabía que ibas a reaccionar así. Miré las cajas de galletas frente a mí. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que mientras mostrabas la casa a compradores, me seguías pidiendo dinero para reparaciones. Marcos no respondió inmediatamente. Eso era mantenimiento. Y vendiste la casa, Marcos. Todavía no estaba vendida en ese momento. Pero ya sabías que la ibas a vender. Bueno. Ese bueno fue todo lo que necesitaba escuchar. También vaciaste la casa, continué. ¿Qué? Los muebles. La mesa. El sofá de papá. Otra pausa. Esos muebles eran viejos. Eran nuestros. Oh, Julián. ¿Qué hiciste con ellos? Los regalé. Sentí como si alguien me hubiera empujado. ¿Los regalaste? A un vecino. De la mesa del comedor. Sí. Me apoyé con las dos manos en el carrito. Esa mesa tenía más de 30 años. Había sobrevivido mudanzas, fiestas familiares, discusiones, reconciliaciones. ¿También regalaste el sillón de papá? Estaba destruido. No te pregunté eso. Marcos guardó silencio. Sí, dijo finalmente. Cerré los ojos un momento. De repente recordé algo. Algo pequeño. Pero ahora empezaba a tener sentido. Hace unos meses le había preguntado por el sillón. Habíamos estado hablando por videollamada. ¿Que el sillón sigue ahí? Le pregunté. Sí, había respondido él. Y ahora sabía que eso era mentira. Marcos, dije lentamente, ¿cuántas veces me mentiste durante estos meses? No te mentí. Claro que sí. Simplemente no te conté todo. Eso se llama mentir. Escuché cómo exhalaba del otro lado del teléfono. Estás exagerando. ¿Exagerando? Sí. Vendiste la casa de nuestros padres sin decirme nada. Porque era lo más lógico. ¿Para quién? Para los dos. Solté una risa amarga. Ah, sí. Sí. Entonces explícame algo. ¿Qué? Si era tan lógico, ¿por qué lo hiciste en secreto? Marcos no respondió. Y ese silencio fue más claro que cualquier explicación. Una cajera anunció algo por los altavoces del supermercado. La voz sonó lejana. Voy a pasar por tu departamento, dijo Marcos finalmente. ¿Para qué? Para hablar. Ya estamos hablando. No es lo mismo. No, tenés razón. Miré el pasillo vacío frente a mí. No es lo mismo. Entonces nos vemos esta noche. Pensé en todo lo que había descubierto ese día. La venta. Los muebles. Las mentiras. Los 4 meses. Está bien, dije. A las 8. A las 8. Colgué. Me quedé quieto unos segundos. Luego miré el carrito. Estaba vacío. No había comprado absolutamente nada. Lo dejé ahí mismo y salí del supermercado. Cuando subí al coche ya sabía algo con bastante claridad. Esa conversación que íbamos a tener a las 8. No iba a ser solo sobre la casa. Iba a ser sobre algo mucho más grande. Porque por primera vez en mi vida estaba empezando a preguntarme algo que nunca había cuestionado antes. Si realmente conocía a mi propio hermano. Llegué a mi departamento alrededor de las 6 de la tarde. Todavía faltaban casi 2 horas para que Marcos viniera. Normalmente ese tiempo habría pasado rápido. Habría prendido la televisión, preparado algo de comer, revisado el teléfono. Pero esa tarde el tiempo parecía moverse diferente. Más lento. Entré a la cocina y abrí la heladera por pura costumbre. Había un par de yogures, una botella de agua y medio tomate envuelto en papel film. La cerré. No tenía hambre. Caminé por el departamento sin rumbo claro. Del living al dormitorio. Del dormitorio al baño. Como si estuviera esperando algo. O tratando de ordenar pensamientos que se negaban a acomodarse.
En un momento me senté en el sofá y abrí el celular otra vez. Entré al historial de transferencias. Quería ver algo. Algo que hasta ese momento nunca me había molestado revisar. Las transferencias a Marcos. Durante 2 años. Ahí estaban. Reparación techo. Plomero. Impuestos municipales. Jardinero. Electricista. Al principio eran cantidades pequeñas. 100. 200. 300. Después empezaron a crecer un poco. 400. 600. 800. Nada escandaloso. Pero cuando sumé mentalmente varias de esas transferencias, algo empezó a incomodarme. No había sido poco dinero. Durante 2 años había enviado miles. Miles de pesos para mantener una casa que ahora sabía que mi hermano estaba preparando para vender. Seguí bajando en el historial. Entonces encontré una transferencia que me llamó la atención. 3 semanas atrás. Jardinero, patio hecho desastre. 500 pesos. Exactamente la misma semana en la que, según la nueva dueña, se había firmado la venta. Me quedé mirando esa transferencia varios segundos. Recordé perfectamente ese mensaje. Marcos había escrito. El jardín estaba imposible. Tuve que llamar al jardinero urgente. Incluso me había mandado una foto. El patio lleno de hojas secas. En ese momento no me había parecido raro. Ahora sí. Porque en las fotos de la inmobiliaria. El jardín estaba impecable. Guardé el teléfono. Me levanté y caminé hasta el escritorio. Había una carpeta con papeles viejos que había traído de la casa cuando mis padres murieron. Documentos. Facturas. Algunas cartas. La abrí. No sabía exactamente qué estaba buscando. Pero algo dentro de mí sentía que necesitaba mirar esos papeles otra vez. Empecé a revisarlos uno por uno. Recibos de servicios. Notas escritas a mano por mi madre. Una lista de compras vieja pegada a un papel amarillo. Leche. Pan. Limones. Azúcar. Detergente. Sonreí levemente. Mi madre siempre hacía listas aunque comprara solo 3 cosas. Seguí revisando. Entonces encontré algo que me hizo detenerme. Un sobre. En el frente, la letra de mi padre. Documentos de la casa. Lo abrí. Dentro había varias hojas. El título de propiedad. Papeles del banco. Y finalmente, un documento notarial. El famoso poder. Lo había visto años atrás cuando mis padres hicieron algunos trámites, pero nunca lo leí con atención. Esta vez sí. Me senté. Empecé a leer. El documento autorizaba a Marcos a administrar la propiedad en nombre de nuestros padres. Cobrar alquileres. Pagar impuestos. Realizar reparaciones. Todo eso tenía sentido. Pero seguí leyendo. Y encontré una línea que me dejó congelado. El apoderado queda autorizado para disponer de la propiedad en caso de considerarlo necesario. Disponer. Esa palabra podía significar muchas cosas. Pero una de ellas era bastante clara. Vender. Me recosté en la silla. Así que Marcos no había mentido del todo. Legalmente tenía la autoridad. Pero había algo que el documento no decía. Que no podía decir. Que aunque fuera legal, no significaba que estuviera bien. Miré el reloj. Las 7:20. Todavía faltaban 40 minutos. Cerré la carpeta. Justo en ese momento escuché un golpe en la puerta del departamento. Miré el reloj otra vez. 7:22. Llegaste temprano, murmuré. Caminé hacia la puerta. Antes de abrir respiré hondo. Intenté prepararme mentalmente. Pero no hay forma real de prepararse para una conversación como esa. Abrí. Marcos estaba parado en el pasillo. Llevaba la misma campera negra que siempre usaba. En una mano tenía las llaves del coche. En la otra, su teléfono. Por un momento simplemente nos miramos. Había algo raro en verlo ahí. Como si de repente se hubiera vuelto un poco desconocido.
Hola, dijo. No respondí. Me corrí a un lado para que entrara. Caminó hasta el living y se sentó en una de las sillas. Miró alrededor del departamento como si estuviera buscando las palabras correctas. Bueno, dijo finalmente. Hablemos. Me senté frente a él. El silencio duró varios segundos. Luego pregunté lo primero que tenía en la cabeza. ¿Desde cuándo planeabas vender la casa? Marcos se frotó las manos. No fue exactamente un plan. La inmobiliaria dice que estuvo en venta 4 meses. Sí. Eso suena bastante planificado. Marcos suspiró. Escuchá, la casa estaba vacía. Eso no responde la pregunta. Me miró. Por primera vez parecía un poco incómodo. Desde principios de año, dijo finalmente. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Principios de año. Eso significaba casi 6 meses. 6 meses, repetí. Más o menos. 6 meses en los que nunca pensaste decirme nada. Sabía que ibas a oponerte. Porque era la casa de nuestros padres. Marcos apoyó los codos en las rodillas. Justamente por eso. Fruncí el ceño. ¿Qué querés decir con eso? Me miró directamente a los ojos. Porque vos nunca ibas a dejarla ir. La frase quedó flotando entre nosotros. Y aunque todavía no lo sabía, esa conversación estaba a punto de volverse mucho más incómoda de lo que imaginaba. La frase de Marcos quedó suspendida en el aire. Porque vos nunca ibas a dejarla ir. Me quedé mirándolo unos segundos. Había algo en su forma de decirlo que no sonaba a disculpa. Sonaba más bien a una justificación que llevaba tiempo repitiéndose a sí mismo. ¿Dejarla ir? Repetí. Marcos asintió. Sí. Estamos hablando de la casa de nuestros padres, Marcos. No de una camiseta vieja. Él suspiró y se recostó en la silla. Justamente por eso. No entiendo. Porque para vos esa casa siempre fue como un santuario. La palabra me molestó. ¿Y qué tiene de malo? En nada, dijo. Pero tampoco es sano. Me incliné un poco hacia adelante. ¿No es sano querer conservar la casa donde crecimos? Marcos levantó los hombros. Cuando nadie vive ahí, cuando solo genera gastos, cuando se está cayendo a pedazos, sí, puede ser un problema. No se estaba cayendo a pedazos. Necesitaba mantenimiento. Que yo pagaba. ¿Qué pagábamos los dos? Lo miré unos segundos. No, dije finalmente. Pagaba yo. Marcos frunció el ceño. ¿Qué querés decir? Me levanté, caminé hasta el escritorio y agarré el celular. Abrí el historial de transferencias. Volví al living. Le mostré la pantalla. Mira. Marcos bajó la vista. Y deslizá. Empezó a pasar el dedo por la pantalla. Transferencia tras transferencia. Plomero. Pintura. Techo. Jardinero. Impuestos. Su expresión empezó a cambiar lentamente. Durante 2 años, dije, te transferí dinero cada vez que me decías que había que pagar algo. Porque había que pagarlo. ¿Seguro? Sí. Entonces explícame algo. Volví a señalar la transferencia de 3 semanas atrás. ¿Por qué te pagué un jardinero después de que la casa ya estaba vendida? Marcos tardó unos segundos en responder. El jardín estaba mal. La casa ya estaba vendida. Todavía no habíamos entregado las llaves. Pero ya habías cobrado. Silencio. ¿Cuántos de estos gastos eran reales? Pregunté. La mayoría. La mayoría. Repetí la frase lentamente. Eso no suena muy tranquilizador. Marco se pasó una mano por la cara. Mira, algunas cosas las pagué yo. ¿Cómo qué? Arreglos chicos. ¿Y las transferencias? Bueno, a veces compensaban otras cosas. ¿Qué cosas? Marcos no respondió. En ese momento entendí algo que me provocó una sensación muy incómoda. Durante años había confiado en él sin revisar nada.
Ni recibos. Ni facturas. Ni presupuestos. Solo confiaba. Porque era mi hermano. ¿Cuánto dinero recibiste de mí durante estos 2 años? Pregunté. Marcos levantó la vista. No lo sé. Más de lo que decís haber gastado, seguro. Oh, Julián. ¿Cuánto? No sé. Podemos calcularlo ahora mismo. Y no hace falta. A mí sí me hace falta. El silencio se volvió pesado. Finalmente Marcos dijo algo que me dejó frío. Ese dinero también era parte de la casa. Lo miré sin entender. ¿Cómo? Era dinero destinado a mantener la propiedad. Sí. Y ahora ya no hay propiedad que mantener. Porque la vendiste. Exacto. Eso no significa que ese dinero desaparezca. Marcos se encogió de hombros. Todo forma parte del mismo asunto. Sentí que la conversación empezaba a girar en círculos. Pero había algo más que todavía no había preguntado. Algo que me estaba molestando desde que salí de la inmobiliaria. ¿Por qué vaciaste la casa? Marcos levantó la mirada. ¿Qué? Los muebles. Porque eran viejos. Eran de mamá y papá. Y nadie los usaba. Eso no te daba derecho a regalarlos. Estaban ocupando espacio. ¿Para las visitas de compradores? Marcos no respondió. ¿Cuántas personas pasaron por la casa? Pregunté. No lo sé. 10. Quizás. 20. Tal vez. Me quedé en silencio unos segundos. Imaginando a desconocidos caminando por los pasillos de nuestra casa. Mirando los cuartos. Comentando los espacios. ¿Estuve alguna vez ahí mientras hacías esas visitas? Pregunté. Marcos dudó. Una vez. ¿Cuándo? Cuando viniste en febrero. Sentí una pequeña punzada en el pecho. Febrero. Recordé ese día. Había pasado solo un par de horas en la casa. Habíamos tomado café en la cocina. Me dijiste que había vecinos interesados en comprar la casa de al lado, dije. Sí. ¿Era mentira? Marco suspiró. Era una pareja que vino a verla. Sentí que algo se acomodaba dentro de mi cabeza. Una escena que en ese momento había parecido normal. Pero que ahora se veía completamente distinta. Ese día, mientras tomábamos café, había visto un auto estacionado frente a la casa. Un auto que no reconocí. Le pregunté a Marcos quién era. Un vecino nuevo, había respondido. Ahora sabía la verdad. No era un vecino. Era un comprador. ¿Les mostraste la casa mientras yo estaba ahí? Pregunté. Le esperaron afuera. Me quedé mirándolo. ¿En serio hiciste eso? Marcos no respondió. ¿En serio trajiste compradores a la casa mientras yo estaba tomando café en la cocina sin decirme nada? No quería empezar una discusión. Solté una risa corta. Así que preferiste mentir. Preferí evitar drama. Me recosté en la silla. Durante un momento ninguno de los dos habló. El departamento estaba completamente silencioso. Entonces hice la pregunta que llevaba horas rondando en mi cabeza. ¿Cuánto dinero te queda de la venta? Marcos levantó la vista. Bastante. ¿Cuánto? Más de la mitad. La mitad debería ser mía. Marcos no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el piso. Luego dijo algo que hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. No exactamente. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. ¿Cómo que no exactamente? Marcos levantó la cabeza lentamente. Porque hay varias cosas que también hay que descontar. Cuando Marcos dijo que había cosas que descontar, sentí que la conversación acababa de entrar en un terreno todavía más incómodo. ¿Descontar qué? Pregunté. Marcos se acomodó en la silla, como si estuviera preparándose para explicar algo perfectamente razonable. Gastos. ¿Qué gastos? Mantenimiento de la casa durante estos años. Parpadeé varias veces. ¿Perdón? Impuestos, reparaciones, limpieza, todo eso.
Lo miré incrédulo. Marcos, yo pagué la mitad de todo eso. No exactamente. Sentí una presión en el pecho. ¿Cómo que no exactamente? Porque muchas cosas las pagué yo. ¿Cómo cuáles? El seguro de la casa. Nunca mencionaste un seguro. Porque lo pagué yo. Entonces era tu decisión pagarlo. Protegía la propiedad. La propiedad era de los dos. Marcos suspiró. También estaba el mantenimiento constante. ¿Cuál mantenimiento? Ir a revisar la casa. ¿Revisar la casa? Sí. Me quedé mirándolo. ¿Te estás diciendo que querés cobrarme por pasar por la casa? No es eso. Eso es exactamente lo que estás diciendo. Marcos levantó las manos. Solo digo que yo me encargué de todo. Te encargaste porque vivías a 10 minutos. Exacto. Y yo te transfería dinero cada vez que lo pedías. No todo. Sentí que empezaba a perder la paciencia. ¿Cuánto querés descontar? Pregunté. Marcos dudó. No lo tengo calculado exacto. Decía un número aproximado. Miró el piso. A quizás, unos 40.000. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿40.000? Más o menos. Solté una risa corta, completamente incrédula. Vendiste la casa por 220.000. Sí. Ya gastaste 30.000. Sí. Y ahora querés descontar 40.000 más. Marcos no dijo nada. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que básicamente estás reduciendo mi mitad a casi nada. No es así. Es exactamente así. Marcos se inclinó hacia adelante. Mira, Julián, hay que ser realistas. Perfecto, respondí. Seamos realistas. Me levanté y caminé hasta la cocina. Necesitaba moverme un poco. Sentía que si me quedaba sentado iba a terminar gritándole. Abrí la heladera, saqué una botella de agua y tomé un trago. Luego volví al living. Seamos realistas, repetí. Durante 2 años me pediste dinero constantemente. Porque había gastos. Y ahora resulta que igual querés descontar 40.000. Porque hubo otros gastos. ¿Tenés recibos? Marcos dudó. Algunos. Quiero verlos. No los tengo conmigo. Entonces no existen. Sí existen. Perfecto. Mostrámelos cuando los tengas. El silencio volvió a llenar el departamento. Marcos empezó a jugar con las llaves del coche entre sus dedos. Ese pequeño sonido metálico empezó a molestarme. También hay otra cosa, dijo. Levanté una ceja. ¿Qué cosa? La casa se vendió gracias a que yo hice todo el trabajo. Sentí que la conversación acababa de dar un giro absurdo. ¿Trabajo? Sí. ¿Vender la casa? Organizar todo. La inmobiliaria. Las visitas. Y eso también tiene valor. No puedo creer que estés diciendo esto. Es la realidad. La realidad es que vendiste algo que era de los dos sin decirme nada. Legalmente podía hacerlo. Otra vez esa palabra. Legalmente. Me recosté contra la pared. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que ni siquiera parece que entiendas por qué estoy enojado. Marcos frunció el ceño. Porque estás siendo emocional. Claro que estoy siendo emocional. Ese es el problema. No, Marcos. Ese es tu problema. Se hizo un silencio largo. Uno de esos silencios donde ambos saben que la conversación está empezando a romperse. ¿Cuánto dinero queda ahora mismo? Pregunté finalmente. Marcos tardó unos segundos en responder. Va alrededor de 190.000. De los cuales la mitad es mía. Más o menos. No. Exactamente. Marcos volvió a suspirar. Hay que hacer cuentas primero. Las cuentas son simples. No tanto. Lo miré fijamente. 95.000. No. No.
No funciona así. Sentí algo muy claro en ese momento. Hasta ese instante, una parte de mí todavía esperaba que Marcos simplemente estuviera siendo torpe manejando la situación. Que, con un poco de presión, terminaría admitiendo que había actuado mal. Pero lo que estaba viendo frente a mí era distinto. No parecía alguien arrepentido. Parecía alguien intentando negociar. Como si todo esto fuera una transacción más. Te voy a decir algo muy simple, dije finalmente. Marcos levantó la vista. La mitad del dinero me corresponde. Podemos hablar de eso. No hay nada que hablar. Siempre hay cosas que hablar. No en este caso. Marcos apoyó las manos en las rodillas y me miró fijamente. Y entonces dijo algo que no esperaba escuchar. Hay algo que todavía no sabes sobre la casa. Sentí que el estómago se me tensaba otra vez. ¿Qué cosa? Marcos dudó un momento. Luego dijo una frase que cambió completamente el tono de la conversación. La casa no estaba completamente pagada cuando murieron mamá y papá. Cuando Marcos dijo que la casa no estaba completamente pagada cuando murieron nuestros padres, sentí que algo dentro de mí se detenía. ¿Qué? Pregunté. Marcos me sostuvo la mirada. Todavía quedaba una parte de la hipoteca. Fruncí el ceño. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Papá terminó de pagar esa casa hace años. No exactamente. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Explícate. Marcos se acomodó en la silla y se pasó la mano por la nuca. Después de que papá se jubiló, refinanció una parte del préstamo. ¿Para qué? Para cubrir algunos gastos. ¿Qué gastos? No sé exactamente. ¿Y nunca pensaste mencionarlo? No era relevante en ese momento. Solté una risa corta. No era relevante que la casa tuviera deuda. Era una deuda pequeña. ¿Cuánto? Marcos dudó. Alrededor de 20,000. Me quedé mirándolo en silencio. ¿20,000 qué? Pesos. Eso me confundió todavía más. ¿20,000 pesos? Eso no es nada. Bueno, más intereses. ¿Cuánto más? Un poco más. Marcos. Él suspiró. 35,000 en total. Me recosté en la silla. 35,000. ¿Y cuándo pagaste eso? Hace un año. ¿Hace un año? Sí. ¿Con qué dinero? Con el mío. La forma en que lo dijo me hizo sospechar inmediatamente. ¿Con tu dinero, o con el dinero que yo te transfería para reparaciones? Marcos no respondió. Ese silencio fue suficiente. Sentí una mezcla de frustración y cansancio. ¿Entonces ese es otro de los descuentos que querés hacer? O bueno, sí. 35,000. Exacto. Me pasé las manos por la cara. La conversación se estaba volviendo cada vez más absurda. Déjame ver si entiendo, dije lentamente. Vendiste la casa sin avisarme. Gastaste parte del dinero. Ahora querés descontar gastos que nunca mencionaste. Y encima querés contar como inversión algo que probablemente pagaste con el dinero que yo te transfería. Marcos levantó las manos. No es tan simple. En realidad es bastante simple. No lo estás viendo con claridad. Ah, no. No. Entonces ilumíname. Marcos se inclinó hacia adelante. Durante años yo fui el que estuvo ahí. ¿Ahí dónde? Con mamá y papá. Sentí que el ambiente cambiaba otra vez. ¿Qué tiene que ver eso? Mucho. No mezcles las cosas. No las estoy mezclando. Si lo estás haciendo. Marcos apoyó los codos en las rodillas. Vos te fuiste a otra ciudad. Por trabajo. Sí. Y venías siempre que podía. 1 o 2 veces al año. Eso no significa que abandoné a nadie. Pero yo estaba ahí todos los días. Me quedé mirándolo. Ahora entendía hacia dónde iba la conversación. ¿Esto es lo que realmente pensás? Pregunté. Es la verdad. ¿Qué mereces más dinero porque vivías más cerca?
No es solo por eso. Entonces, ¿por qué? Marcos dudó un segundo. Porque yo cargué con muchas cosas que vos no viste. Sentí un cansancio profundo. Si querías hablar de eso, podrías haberlo hecho. Nunca había momento. ¿Sabes cuándo habría sido un buen momento? ¿Cuándo? Antes de vender la casa. Marcos guardó silencio. Antes de regalar los muebles. Silencio. Antes de pedirme dinero para un jardinero cuando la casa ya estaba vendida. El silencio se volvió pesado. Después de unos segundos Marcos dijo algo más bajo. Pensé que iba a ser más fácil así. ¿Más fácil para quién? Para los dos. Negué con la cabeza lentamente. No. El departamento quedó en silencio otra vez. Miré el reloj en la pared. Ya eran casi las 10 de la noche. Habían pasado más de 2 horas desde que Marcos llegó. Y lo único que habíamos hecho era descubrir más problemas. Hay algo que todavía no entiendo, dije finalmente. Marcos levantó la vista. ¿Qué cosa? Si realmente creías que todo esto era justo. Lo es. Entonces, ¿por qué nunca hablaste conmigo antes? Marcos no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el piso. Luego dijo algo que, por alguna razón, me resultó más honesto que todo lo que había dicho antes. Porque sabía que ibas a decir que no. La respuesta fue tan simple que casi me hizo reír. Claro que iba a decir que no. Exacto. Porque era una locura. Marcos levantó la cabeza. No era una locura. Vendiste la casa de nuestros padres a escondidas. Era la mejor decisión financiera. Lo miré unos segundos. Quizás. Marcos pareció sorprendido por mi respuesta. Entonces, respiré hondo. Pero hay una diferencia muy grande entre tomar una decisión financiera y traicionar a tu hermano. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más definitivo. Marcos se quedó quieto varios segundos. Luego se levantó lentamente de la silla. No creo que esto vaya a resolverse hoy. No, dije. Probablemente no. Caminó hacia la puerta del departamento. Antes de salir se detuvo. Voy a hablar con mi abogado, dijo. Sentí una pequeña punzada en el pecho. Yo también. Marcos asintió. Luego abrió la puerta. Pero antes de irse dijo algo que dejó una última sensación incómoda flotando en el aire. Hay una cosa más que probablemente vas a descubrir cuando hables con un abogado. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Marcos me miró por última vez. Y dijo una frase que me dejó completamente helado. La venta de la casa, probablemente no se pueda deshacer. Cuando Marcos cerró la puerta detrás de él, el departamento quedó completamente en silencio. Ese tipo de silencio que se siente más pesado que el ruido. Me quedé de pie en el living varios segundos, mirando la puerta cerrada. Parte de mí quería correr detrás de él y seguir discutiendo. Pero otra parte, simplemente estaba agotada. Me senté en el sofá y miré el reloj. Las 10:15. En menos de 12 horas había pasado de hacer una visita tranquila a la casa de mis padres, a descubrir que ya no existía para mí. Y que mi propio hermano había estado ocultándolo durante meses. Esa noche dormí muy poco. Cada vez que cerraba los ojos me venían imágenes distintas. El limonero del patio. La mesa del comedor. Mi padre escuchando la radio en el garaje. Mi madre escribiendo listas de compras en la cocina. Y entre todos esos recuerdos, aparecía otra imagen. La mujer desconocida abriendo la puerta de la casa. Diciéndome que la habían comprado. A la mañana siguiente llamé a un abogado. Un amigo del trabajo me había recomendado uno hacía tiempo, así que pedí una cita. Nos reunimos 2 días después. Su oficina estaba en el tercer piso de un edificio antiguo del centro. Era un hombre tranquilo, de unos 50 años, con la voz pausada de alguien que ya había visto todo tipo de conflictos familiares. Le conté toda la historia. Desde el principio. La herencia. Las transferencias. La venta. Los muebles. La conversación con Marcos. El abogado escuchó sin interrumpirme.
Solo tomaba algunas notas. Cuando terminé, se quedó unos segundos mirando el escritorio. Luego dijo lo que, en el fondo, yo ya sospechaba. La situación es complicada. ¿Complicada cómo? Si tu hermano tenía un poder notarial que le permitía disponer de la propiedad, la venta probablemente es válida. Sentí una pequeña presión en el pecho. Entonces no hay nada que hacer. Respecto a la casa, probablemente no. Esa frase fue extraña de escuchar. Porque, aunque ya lo sabía, una parte de mí todavía esperaba una solución mágica. Algo que pudiera deshacer todo. Pero la vida real no funciona así. Pero hay otra parte de la historia, continuó el abogado. Levanté la vista. ¿Y cuál? El dinero de la venta. ¿Qué pasa con eso? Si la propiedad pertenecía legalmente a ambos herederos, el dinero debe dividirse. Eso es lo que yo pensaba. El abogado asintió. Tu hermano puede argumentar gastos, inversiones o compensaciones, pero necesitará justificarlos. Con recibos. Exacto. Por primera vez desde que todo había empezado sentí algo parecido a alivio. No porque fuera a recuperar la casa. Eso ya estaba perdido. Pero al menos el asunto del dinero no era tan simple como Marcos pretendía. Las semanas siguientes fueron tensas. Los abogados empezaron a intercambiar documentos. Listas de gastos. Extractos bancarios. Transferencias. Y algo curioso empezó a pasar. Muchos de los gastos que Marcos decía haber hecho no tenían respaldo claro. Algunos sí. Otros no. Los números empezaron a ajustarse poco a poco. Al final, después de varios meses de discusiones legales, llegamos a un acuerdo. No fue exactamente la mitad. Pero fue bastante cerca. Marcos tendría que pagarme mi parte en varias cuotas durante los siguientes años. No fue una victoria. Pero tampoco fue una derrota completa. Simplemente, fue lo que quedó. Después de eso, nuestra relación cambió. No hubo una gran pelea final. Ni una reconciliación dramática. Simplemente dejamos de hablar como antes. Nos vemos en algunos cumpleaños familiares. En Navidades. Conversaciones cortas. Educadas. Pero distantes. Como dos personas que comparten historia, pero ya no confianza. Hace unos meses pasé otra vez por el barrio donde crecimos. No lo había hecho desde aquel primer día. La casa sigue ahí. Pero ahora es completamente distinta. Los nuevos dueños pintaron la fachada de un color claro. Cambiaron la puerta. El jardín está lleno de flores nuevas. El limonero todavía está en el patio. Lo pude ver desde la vereda. Por un momento pensé en tocar el timbre. Decirle a los nuevos dueños que yo crecí ahí. Que en ese patio aprendí a andar en bicicleta. Que en esa cocina mi madre hacía mermelada de limón cada invierno. Pero no lo hice. Porque entendí algo importante. Los lugares pueden guardar recuerdos. Pero no nos pertenecen para siempre. Y a veces lo más difícil no es perder una casa. Es perder la idea que tenías de una persona. Ese día, parado frente a esa casa que ya no era mía, entendí algo que me habría gustado aprender de otra forma. Perder la casa de mis padres fue triste. Pero descubrir hasta dónde podía llegar mi propio hermano por dinero fue mucho más difícil de aceptar. Porque algunas cosas se pueden recuperar con el tiempo. El dinero. Los objetos. Incluso las casas. Pero la confianza entre dos hermanos. Esa, cuando se rompe de verdad, casi nunca vuelve a ser la misma.